Hola, querida iglesia. Como siempre, es un gran privilegio estar aquí de nuevo con ustedes. Y para los que no me conocen, mi nombre es Gary. Soy misionero de Australia, sirviendo como profe en el Centro de Estudios Pastorales para ayudar en la formación de líderes para la iglesia cristiana en Sudamérica. Y he sido un pastor de la iglesia anglicana de Sydney desde hace 18 años. Y tengo una esposa y 4 hijas. Y como muchos de ustedes saben, mi esposa Julie es la mejor profesora de nuestra familia. Yeah. Pero entonces, antes de comenzar, quiero orar. ¿Ya? Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de leer tu palabra hoy día y escuchar a tu voz. Ayúdanos, Padre Celestial, a abrir nuestros corazones y recibir tu mensaje para nosotros hoy. Y ayúdame, Señor, a proclamar fiel y claramente tu palabra para que tu nombre sea glorificado en nuestra vida y en la situación en que vivimos hoy en día. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la instrucción común cuando tenemos problemas con la tecnología? La instrucción para arreglar cualquier problema con cualquier aparato eléctrico es así. ¿Ha intentado apagarlo y volver a encenderlo? ¿Es cierto? Reiniciarlo. Y tengo la sensación de que esto es lo que deberíamos hacer con el año 2020, ¿cierto? Reiniciarlo todo. Quiero sugerir que la vida cristiana es la oportunidad para todos nosotros a reiniciar la vida. Porque la vida cristiana se trata de una vida nueva, un reinicio. Y seguimos con la serie actual de sermones titulada Nueva Identidad, basada en el libro de Efesios. Y hoy la predicación se titula Somos hechos nuevos, lo cual es una característica de nuestra identidad en Cristo. Y según esta serie, tenemos una nueva identidad en Cristo porque somos hechos nuevos. Entonces, es en Cristo que somos hechos nuevos y tenemos este reinicio en Cristo. Y en el pasaje de hoy encontramos lo que significa la vida reiniciada en Cristo. ¿Ya? Y como ustedes saben, muchas veces las epístolas del apóstol Pablo suelen dividirse en dos secciones. La primera es la descripción de la identidad de los seguidores de Cristo. Y la segunda se trata de cómo ellos deberían vivir para reflejar esta realidad. O sea, la descripción de quiénes somos en Cristo y por lo tanto cómo debemos comportarnos. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos en el capítulo 4. Al comienzo del versículo 17 tenemos las palabras así que. En la primera mitad del capítulo 4 tenemos la descripción de lo que somos en Cristo, y en el versículo 17 tenemos la aplicación de esa realidad. Y somos hechos nuevos. Y la clave, según el versículo 17, es no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Es decir, como una persona que no es parte de la familia de Dios o lo que están alejados de la vida que proviene de Dios. Al principio del capítulo 4, el apóstol Pablo dijo a los efesios, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y ahora tenemos el contenido de esta exhortación o esta petición. No sé si algunos de ustedes han tenido el tipo de mal sueño o pesadilla donde vas al trabajo, pero estás en pijamas o en ropa interior o peor, sin ropa.
¿Ya? Suena horrible, ¿no? ¡Qué vergüenza! No. Mira, esto es exactamente la sensación que deberíamos experimentar si es que vivimos como si no conociéramos a Jesús. Y creo que es obvio la razón por lo que debemos experimentar vergüenza cuando leemos los versículos 18 y 19, porque aquí encontramos la descripción de esta vida. Dice, con pensamientos frívolos de los paganos. Mira, la primera descripción de esta vida se encuentra en el versículo 18. Y es así. A causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y aquí hay dos descripciones de condiciones y dos resultados. Y la primera descripción es de la ignorancia. El apóstol Pablo entendió el conocimiento y la ignorancia en el contexto del Antiguo Testamento. Y en este contexto, el conocimiento se trata de responder a Dios con obediencia. No se trata de algo intelectual, sino que significa una respuesta de gratitud a Dios con todo nuestro ser. De hecho, conocer a Dios significa tener una relación personal y estrecha con Él. Asimismo, la ignorancia es una falta de gratitud y obediencia. Describe la postura total de alguien y esto incluye emociones, voluntad y acción, todo su ser. No solo la respuesta intelectual. No conocer al Señor es ignorarlo, decir no a sus demandas. Y tal ignorancia refleja su culpabilidad. La incapacidad de los paganos para comprender la luz de la verdad de Dios no es excusa para su relación rota con Él. De hecho, las palabras adicionales, la ignorancia que hay en ellos, muestran que la responsabilidad no se debe a factores externos. La culpa es de ellos porque viene de dentro de ellos. Además, en el versículo 18 tenemos la segunda descripción vinculada con la primera. Es la dureza de su corazón. Y el sentido de esta descripción es algo duro como un callo, ¿ya? Y muchas personas que trabajan con las manos tienen callos. Y yo tengo bajo mis pies. El lugar donde la piel es tan dura que no se puede sentir nada en la parte donde está el callo. Es posible clavar algo afilado como una aguja en esa parte de la piel y no sentir ningún tipo de dolor porque esa parte es muy dura. Eso es el sentido de la descripción aquí. Es así con el corazón de los gentiles que no son creyentes en la ciudad de Éfeso. Y por eso, el resultado, según el versículo 19, es que han perdido toda vergüenza. Han perdido toda vergüenza. A causa del corazón duro, no pueden sentir la vergüenza. Y por lo tanto, el segundo resultado es que se han entregado a la inmoralidad. Y no se está haciendo cometer toda clase de actos indecentes. Debido a su falta de sentimiento moral y discernimiento, no hubo restricciones para sumergirse en todo tipo de actividades degradantes. Y eso fue la realidad de los cristianos en Éfeso antes de su conversión. Porque dice, no vivan más de esa manera. Y esa es la exhortación del apóstol Pablo. No vivan más en esa manera. Sin embargo, recibir la enseñanza de Cristo significa recibir a Jesucristo como una persona viva y ser
moldeado por su enseñanza. Y esto implica someterse a la voluntad a Cristo y responder a su llamado a vivir con las normas y valores completamente diferentes a los que han conocido. No viven más de esa manera. Entonces, el contenido de la enseñanza que han recibido de Jesucristo en el versículo 21 es explicado en los versículos 22 al 24 por medio de tres aplicaciones. Versículo 22. Debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente. Y finalmente, el versículo 24. Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Mira, en medio de las dos descripciones de la vieja y nueva naturaleza, encontramos la instrucción de ser renovados. Se había instruido a los lectores no solo que despojaran de la vieja naturaleza con sus engañosos caminos, los cuales son corrompidos por los deseos engañosos y se vistieron con la nueva naturaleza, sino que también se les había enseñado que se requiera de una renovación interior. Aquí el apóstol Pablo usa la palabra mente de la misma manera en que se usan las palabras espíritu o ser o naturaleza. ¿Ya? Quiere decir la parte interna y profunda de la persona. Y esto significa que el lugar de la renovación es en lo íntimo de su ser. Y su implicancia es que todos nuestros pensamientos, deseos, actitudes deben ser cambiados. Y obviamente este trabajo es la obra del Espíritu Santo, quien transforma progresivamente a los creyentes a la imagen de Cristo. Es por el poder del Espíritu Santo que el ser interior se renueva cada día. Y además, aunque esta continua transformación ocurre adentro, la mención de la justicia y la santidad en el siguiente versículo muestra que también hay consecuencias para la conducta externa del creyente. Lo que estamos adentro podemos ver fuera. Al final del versículo 24, vemos tres aspectos de la persona que son el resultado de esa renovación. Criada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En primer lugar, esta nueva obra es creada por Dios mismo. En la misma manera que hemos visto en el capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, la creación de la nueva obra es pasiva. No es algo que uno puede hacer por sí mismo, sino que es la obra de Dios. En segundo lugar, Dios no solo es el autor de esta nueva obra, sino que también es el modelo o el patrón de esta renovación. Somos criados a la imagen de Dios. Entonces, no es una sorpresa que las cualidades, una verdadera justicia y santidad, que son las características de la nueva criatura, son las características de Dios en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y finalmente, el contexto de esta exhortación significa algo más profundo. No solo se trata de actos externos nuevos, sino que el comportamiento es transformado porque somos hechos completamente nuevos. Como siempre, debemos actuar para reflejar la realidad
de quienes somos. El comportamiento refleja de la verdad de su ser o su nueva naturaleza. El contenido de la exhortación es que ya no debes vivir como lo hacen los gentiles o los paganos o los no creyentes. Los lectores habían sido gentiles no convertidos antes de llegar a conocer a Cristo. Además, siguen viviendo en un entorno gentil, ¿ya? En medio de esta ciudad de Éfeso. Aunque antes vivieron como paganos no convertidos, ahora deben abandonar ese estilo de vida. Dios los ha levantado para sentarlos con Cristo en los lugares celestiales y los ha convertido en nuevas criaturas. Entonces, ahora deben demostrar una forma de vida que se ajuste al carácter de este nuevo hecho. Una vida a la semejanza de Jesucristo. Dios los ha creado en Cristo para las buenas obras que ya les ha preparado. Ahora deben caminar en esas buenas obras y así demostrar que son realmente parte de esta nueva creación. En este camino es necesario llevar la ropa adecuada. Pablo dice, ustedes los gentiles llegaron a ser santos, ¿ya? Ustedes, los gentiles, llegaron a ser santos. Ya son parte del pueblo de Dios. Así que, vístete para la ocasión. ¿Ya? Quítese todas estas cosas que son tan típicas del mundo. Olvida el hecho de que todos los demás viven de esa manera. Porque las cosas que el mundo está haciendo no son apropiadas para los santos de Dios. Nuestro pasaje de hoy, que continúa el discurso a los lectores que comenzó en capítulo 4, versículos 1 al 3, es una exhortación directa que explica lo que es inapropiado y lo que es apropiado para los creyentes. La mayoría de estos primeros lectores habían entrado en una relación viva con Dios desde un origen gentil y pagano. Y el apóstol, por lo tanto, establece una clara distinción entre el modo de vida que caracterizaba a la vieja humanidad y lo que marca la nueva. E insta a sus lectores a no volver a sus viejas andanzas. Y establece las bases para las exhortaciones éticas más detalladas y específicas que seguirán. ¿Ya? Entonces, nosotros tampoco debemos engañarnos pensando que está bien aparecer con ropa vieja que no le pertenece a la persona que realmente somos ahora. Quizás eres un cristiano que ha caído en esta trampa. Puede ser que sabes que Dios te acepta no por nada que puedes hacer, sino por su gran misericordia y amor, y por eso eres cristiano. Pero aún así sigues viviendo de la misma manera que todos los demás. No importa. Pero el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia llena de personas que necesitan que se les diga que no se mienten a sí mismo ni entre sí. Una iglesia donde si dejas tu celular en el asiento, es probable que la persona en la fila de atrás te lo robe. ¿Ya? Una iglesia donde realmente necesitan que les digan que dejen de insultar a los demás con garabatos. No lo sé. Esto podría ser lo mismo contigo. Mira, sin embargo, según mi experiencia de visitarlos varias veces, su iglesia está llena de gente encantadora.
Pero, ¿cómo te comportas en tu auto cuando vas de vuelta a casa después de la reunión de la iglesia? ¿Cuán diferentes somos de los no cristianos con quienes trabajemos? A nivel de nuestros deseos, actitudes, palabras, a nivel de que nos vestimos. ¿Dónde buscamos nuestro placer, nuestra seguridad, nuestra seguridad? ¿Y qué hacemos con nuestro tiempo libre y con nuestro dinero? ¿Qué tipo de lenguaje usamos en el lugar de trabajo o en la casa? En los temas de chisme, la honestidad o el tipo de persona que somos en las redes sociales o lo que miramos en internet. ¿Eres diferente o no? Y lo más importante es haceros la pregunta, ¿la diferencia realmente comienza desde adentro? Si es algo que es solo en el exterior, sin la renovación del interior, no es un cambio verdadero. ¿Viene de la obra transformadora del Espíritu Santo o le estás tratando de hacerlo con tu propio esfuerzo? Este pasaje nos recuerda quiénes somos, como parte del pueblo de Dios, salvados y renovados por Dios. La nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Somos hechos nuevos por Dios y para su gloria. Hemos sido reiniciados por Dios, ¿ya? Y por eso no iremos al trabajo en pijamas o sin la ropa adecuada, sino que Cristo nos viste en el ropaje de la nueva naturaleza, conformándonos a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Somos nuevas criaturas en Cristo, por Dios y para su gloria. Somos hechos realmente nuevos. Amén. Ya, oremos. Padre Celestial, te alabamos por tu fidelidad, por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Gracias, Señor, que somos hechos nuevos por ti. Y ayúdanos, Señor, vivir en una manera que refleja esa realidad. Ayúdanos en el poder del Espíritu Santo a alabarte y honrarte cada día a causa de lo que has hecho a favor de nosotros por medio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.